Buen día, apreciados líderes, les habla el profesor Alexander Fierro y en esta oportunidad tocaremos todo lo referente con la filosofía analítica. La filosofía analítica es una rama de la filosofía desarrollada a principios del siglo XX a partir de las obras de Bertrand Russell, George Edward Moore, Gottlob Frege, varios miembros del Círculo de Viena y Ludwig Wittgenstein, entre otros. Por extensión, la filosofía analítica también se refiere al desarrollo filosófico posterior influenciado por estos autores y que prevalece con particular hegemonía dentro de la esfera académica anglosajona, sobre todo en Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, donde la gran mayoría de los departamentos universitarios de filosofía se identifican como departamentos analíticos. El término generalmente se refiere a una amplia tradición filosófica. Desde esa perspectiva, encontramos que es una corriente filosófica que nace a finales del siglo XIX a partir de la obra de Frege, autor de textos clave para esta corriente como la conceptografía o sobresentido y referencia. Con estas obras, Frege apunta el tema central de la filosofía analítica, la teoría del significado. La filosofía analítica se desarrolló principalmente en el mundo anglosajón y debe su nombre al énfasis que al principio puso en el análisis del lenguaje por medio de la lógica formal. En la segunda mitad del siglo, sin embargo, la filosofía analítica se dejó de centrar solo en el lenguaje y la unidad de la tradición recayó en la exigencia de claridad, en el rigor de la argumentación lógica y la justificación misma de lo que se plantea, en la atención a los detalles, el respeto a las ciencias naturales y la desconfianza hacia los grandes sistemas filosóficos. La filosofía analítica tiene como fundamento las ciencias naturales, la lógica matemática y el análisis del lenguaje, es decir, el análisis lógico del lenguaje científico o el análisis lingüístico del lenguaje común, con el propósito de esclarecer los conceptos filosóficos y científicos. Muchos historiadores han intentado definir o describir la filosofía analítica. Estas definiciones a menudo incluyen un énfasis en el análisis conceptual. Hace una analogía entre el interés de la filosofía analítica en el análisis conceptual y la química analítica, la cual analiza composiciones químicas. Stephen Hales describió la filosofía analítica como uno de tres tipos de método filosófico practicado en Occidente, en un orden aproximadamente inverso por su número de practicantes: la fenomenología, la filosofía ideológica y la filosofía analítica. Para la filosofía analítica, el objeto de la filosofía, en lugar de ser la metafísica, es el análisis del lenguaje desde las distintas escuelas o corrientes de pensamiento. Los representantes más relevantes de la filosofía analítica son científicos, matemáticos y físicos como Russell, uno de sus fundadores, Wittgenstein y Moore, de las dos escuelas más importantes del positivismo lógico y la lingüística, de Cambridge y Oxford. El rasgo predominante de estas corrientes de pensamiento es la crítica al idealismo, desde el empirismo y positivismo, en oposición al idealismo de Hegel y Bradley, y el concepto de esta doctrina sobre las relaciones internas, que sostiene que para conocer una cosa es necesario conocer todas sus relaciones. Dentro de la doctrina lógica atomista de Bertrand Russell, filósofo, matemático y escritor británico racionalista, Ludwig Wittgenstein, su discípulo, y Moore, las cosas pueden ser conocidas en sí mismas sin tener en cuenta el resto del mundo. El positivismo lógico propone para el conocimiento la propuesta analítica y la sintética. Las analíticas, cuya verdad o falsedad se obtienen por medio de la lógica, y las sintéticas, que son las que requieren alguna forma de verificación, además de la lógica.
Desde esta perspectiva, se denomina positivismo lógico a un conjunto de corrientes filosóficas que utilizan el método inductivo, establecen cómo son las cosas, no cómo deberían ser, es decir, evita introducir juicios de valor. Su objetivo es la descripción de las prácticas contables. Desde el punto de vista de la lingüística, estudia nociones tales como el significado, la referencia, la verdad, el uso del lenguaje o pragmática, el aprendizaje y la creación del lenguaje, el entendimiento del mismo, el pensamiento, la experiencia, la comunicación, la interpretación y la traducción desde un punto de vista lingüístico. Rasgos. El rasgo predominante de estas corrientes de pensamiento es la crítica al idealismo, desde el empirismo y positivismo, en oposición al idealismo de Hegel y Bradley, y el concepto de esta doctrina sobre las relaciones internas, que sostiene que para conocer una cosa es necesario conocer todas sus relaciones. Russell, Wittgenstein y Moore dicen que las cosas pueden ser conocidas en sí mismas sin tener en cuenta el resto del mundo. Según Russell y Wittgenstein, la estructura del mundo es la de la lógica matemática. Debido a las diferencias teóricas entre los representantes de la filosofía analítica, es imposible establecer características absolutas que definan. No obstante, los aspectos más importantes de esta corriente filosófica son los siguientes. Primero, la importancia del estudio del lenguaje y la conceptualización de teorías y argumentos, dependiendo de la época. Este riguroso estudio estuvo enfocado tanto en la lógica formal como en el lenguaje ordinario. Segundo, su aproximación al tipo de investigación científica usada en las ciencias naturales. Intentaba acercarse más a la física y a la biología que a sus aspectos ontológicos. Según sus más conocidos representantes, estos aspectos ontológicos eran imposibles de comprobar y por lo tanto carecían de importancia. Tercero, el alejamiento de la tradición metafísica y ontológica. Evidente en subcorrientes como el positivismo lógico, el cual establecía que muchos de los problemas más comunes en la filosofía, tales como los enunciados metafísicos, eran imposibles de diseccionar analíticamente, por lo que no se trataban en la filosofía analítica. Siguiente, su conexión con el empirismo lógico, el cual sostenía que el método científico proporciona la única forma válida de conocimiento. Y por último, su oposición a las corrientes filosóficas que se consideraban tradicionales, tales como la filosofía continental y oriental. En una filosofía con tanta influencia científica como esta no había cabida para la fenomenología o el idealismo. Positivismo lógico. Propone para el conocimiento las propuestas analíticas y las sintéticas. En cuanto al positivismo lógico, el conocimiento científico es conocimiento verdadero. Las teorías científicas se derivan de los hechos y de la experiencia adquiridos mediante la observación y la experimentación. La ciencia se basa en lo que podemos ver, oír y tocar. Las opiniones y preferencias personales y las imaginaciones especulativas no caben en la ciencia. El conocimiento científico es fiable porque es conocimiento objetivamente probado. Desde esta perspectiva podemos establecer que fue un movimiento filosófico en torno al Círculo de Viena que simbolizó una crítica a la mayoría de las tesis filosóficas tradicionales de la época y de manera especial a los planteamientos relacionados con la metafísica, la epistemología y la ética. Propuestas analíticas. Las analíticas cuya verdad o falsedad se obtienen por medio de la lógica. Y las propuestas sintéticas. Las sintéticas que son las que requieren alguna forma de verificación además de la lógica. El positivismo terapéutico de las escuelas de Cambridge y Oxford sostiene que el lenguaje es una actividad
una forma de ponerse en contacto con el entorno y un modo de vivir. La filosofía puede realizar funciones descriptivas, normativas y terapéuticas del lenguaje, y la lógica y la ciencia es su mejor herramienta. El positivismo terapéutico sostiene que el lenguaje es una actividad, una forma de ponerse en contacto con el entorno y un modo de vivir. Russell no creía en la existencia de un método para la filosofía, porque lo más importante para él era clarificar las proposiciones generales sobre el mundo y terminar con los abusos de la metafísica. Según Russell, nuestra experiencia directa es lo más importante en la adquisición del conocimiento, y todo lo demás puede solamente ser inferido o razonado, pero no conocido directamente. Si hay una figura que defina la filosofía del siglo XX, es la de Bertrand Russell. El filósofo, matemático, lógico, activista y viajante impenitente, entre otras muchas facetas, fue uno de los intelectuales claves del siglo y uno de sus ejemplos más conocidos y reconocidos. No es fácil definir a Russell. Quizá lo mejor sea decir simplemente que fue un hombre que dedicó toda su vida a descubrir los entresijos del mundo que le tocó vivir, algo que puede sentirse en cada página de su extensísima obra. Bertrand Russell fue el tercer conde y vizconde, nació en Trelew, fue hijo de John Russell y Catherine Louise Stanley. El joven se crió con sus abuelos paternos, puesto que su padre moría muy pronto, lo mismo que su madre, pocos años después. Estos hechos marcarían la vida y personalidad del joven, especialmente debido al fuerte carácter de su abuela, mujer muy estricta en lo moral, que el mismo autor destacaría como parte fundamental de su comportamiento. Era más bien solitario, tímido y extremadamente prudente. La familia vivía en Pembroke Lodge, en una casa en la que el joven Russell se acostumbraba al campo, a los largos paseos y a las puestas del sol, hábitos que mantendrá para el resto de su vida. En cuanto a su filosofía, podemos establecer que no creía en la existencia de un método para la filosofía, porque lo más importante para él era clarificar las proposiciones generales sobre el mundo y terminar con los abusos de la metafísica. Según Russell, nuestra experiencia directa es lo más importante en la adquisición del conocimiento, y todo lo demás puede solamente ser inferido o razonado, pero no conocidos directamente. Sentido común más experiencia. El atomismo lógico de Russell es un modo más radical de empirismo, y el lenguaje tiene una forma significativa en cuanto a la forma de ver el mundo. Con respecto a la ética práctica, nos dice que la razón se subordina a la ética y los individuos pueden hacer lo que deseen, siempre que esos deseos no se contradigan con otros que sientan. Ahí tenemos una balanza: decisiones con la intuición, decisiones con la razón, deben estar por el mismo lado, lo que lleva a las decisiones equilibradas, lo que establece él como una razón con intuición. Quiero finalizar con un pequeño video sobre la filosofía analítica para profundizar en el tema. Nos vemos en clase, chicos. Se desarrolla a principios del siglo XX en Inglaterra y es conocida como neopositivismo o empirismo lógico. Existe una estrecha relación entre lenguaje y filosofía. Los filósofos analíticos consideraban que estudiando el lenguaje se resolverían los problemas filosóficos. Su objetivo es que mediante un análisis lógico del lenguaje se logre transmitir las ideas verdaderas con mayor claridad y marcar un rechazo a la metafísica por sus procedimientos. Los metafísicos descontextualizan las palabras dándoles un uso que no tienen. Los errores filosóficos provienen de dichas confusiones. Sin embargo, las palabras no tienen un único significado.
pues depende de quién las interprete. Por tal motivo, el uso correcto del lenguaje y de las formas lingüísticas conllevan a un verdadero discurso humano. Dentro de los planteamientos conceptuales de sus exponentes, podemos distinguir a Wittgenstein, quien defiende el pensamiento analítico, el cual es indispensable para expresarse con claridad, siendo su parte más importante la lógica. Para Bertrand Russell, la ignorancia es el causante del manejo incorrecto del lenguaje, y considera la filosofía tradicional y en sus soluciones tradicionales el resultado de este error. Carnap refleja en su libro de sintaxis lógica del lenguaje cuáles son esas bases para distinguir los enunciados metafísicos de aquellos que no lo son. Ayer propone que se debe establecer la forma científica en cuanto a la forma de hablar, pero siempre basándose en la realidad. La filosofía lleva a cabo ese análisis lógico del lenguaje y por medio de él se establecen las formas científicas concretas que conllevan a este discurso. La filosofía analítica se encargará entonces de proponer un método riguroso que permita a los seres humanos liberar su pensamiento, que se encuentra atado en vicios conceptuales a través de la expresión correcta del lenguaje.